Bendiciones y paz, amada familia. Sean todos bienvenidos a esta santa convocatoria. En unidad de espíritu vamos a glorificar al Santo, al Poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al gran Yo Soy. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos un don único y muy especial. Es el don del servicio, sostenido sobre el fundamento de la humildad. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús a la tierra, a servir con humildad. Como Hijo de Dios debemos de imitar su ejemplo. Ser humilde nos permite dedicarnos a contribuir y ayudar en lugar de solo demandar y pedir. Quien mucho exige, mucho se equivoca. Quien en lugar de exigir, se pone a hacer, mucho contribuye. Es por esto que su palabra es fiel y verdadera. Primera de Corintios 15, 57 al 58 nos dice: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En esta mañana vamos juntos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. En los altos estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo
pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Dios te bendiga, iglesia, en esta hermosa mañana. Dios te guarde, Dios traiga paz y salud sobre ti y sobre los tuyos. Te damos gracias por permitirnos entrar en tus hogares en el día de hoy a través del canal de YouTube para poder ensanchar el reino de Dios. Y quisiera, mis hermanos, que en esta mañana pudieran tomar todos y cada uno, como siempre, sus Biblias y abrirlas para que compartamos el tema que tenemos en esta mañana, para llevarlas a ustedes a través de lo que Dios ha puesto en mi corazón para la palabra del día de hoy. Tenemos un tema llamado la humildad y el don de servicio. Quisiera que pudiéramos irnos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Leemos la palabra del Eterno con respeto y con obediencia. Y dice la palabra del Señor: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor le estaba dando una enseñanza a sus discípulos, pues venían en el camino preguntándose entre ellos quién sería el mayor. Y el Señor los sentó y dialogó con ellos. Eso debe hacer siempre un buen líder: hablar con su subalterno, hablar con sus hijos, hablar con la gente, hablar con su familia, hablar con el amigo, hablar con el entorno, porque usted sabe que Dios está para tocar los corazones de cada uno de nosotros. Y Jesús, haciendo uso de lo que Dios había puesto en él, se sentó y habló con ellos, enseñándoles humildad y enseñándoles el don de servicio. Pero siempre vemos las cosas opuestas. Vemos personas que siempre quieren ser los primeros en todas las cosas que hacen, en las noticias, sean buenas o malas, siempre y cuando él no sea el que se ve envuelto en el asunto, dar las noticias. Siempre quiere estar en los primeros lugares de todos los sitios, y eso nos pasa con frecuencia. Eso lo vemos alrededor de nuestras vidas, en las iglesias, en nuestra sociedad. También me llama la atención lo que sucedió en el libro de Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice que la esposa de Zebedeo se presentó con sus 2 hijos delante del Señor y se postró delante de él. El Señor le pregunta: ¿qué quieres? Y ella le dijo: en tu reino yo quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a la izquierda. El Señor inmediatamente le respondió: pero lo que quiero dar a connotar con esto es que la gente siempre busca estar en primer lugar. Me llamó la atención a través de la lectura para poder entender muchas cosas de lo que quiero llevarle a ustedes en el día de hoy. Y es a través de que en las elecciones de un país siempre hay partidos que se pugnan por el primer lugar. Todos quieren llegar en primer lugar y quieren ser presidentes. Y a raíz de esto, del don de servicio y de la humildad, me llamó la atención algo que leí. Y dice: en todas las ocasiones que hay elecciones, las multitudes acuden a las urnas con la ilusión de que, al menos esta vez, algunas de las promesas que escucharon se cumplan. Pero la oposición diseñada para mantener el equilibrio se torna en obstáculo para los que ascienden al poder con buenas intenciones. Entonces la humildad y el don de servicio son aplastados. Por otra parte, los que logran eliminar la oposición no tienen el dominio para evitar que el poder los corrompa. Suele ocurrir que ante la oportunidad de enriquecerse se enceguecen, se vuelven opresores y se olvidan de los pobres y de las necesidades de la nación que dirigen. Luego acarrean una revolución y hacen un mal gobierno que los derroca, o se derrocaron ellos mismos por su falta de humildad y olvidarse de servir. Y los nuevos dirigentes que suben siempre repiten las mismas historias porque se olvidan de lo mismo, de ser humildes y de servir. Entonces vivimos en una eterna evolución buscando quién lo hará esta vez.
y todos queriendo llegar a ser el primero, pero olvidándose de lo primordial, la humildad y el don de servicio. Se dice que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y yo entiendo que nos falta humildad, una chispita de humildad a cada uno de nosotros. Su significado bíblico dice que es aquella cualidad que nos libera del orgullo, también reconoce la igual dignidad de cada ser humano. Al reconocer la dignidad de cada ser humano, nosotros actuamos con humildad y con ese don de servir. Pero hay buenas noticias. Yo siempre digo que los gobiernos o los gobernantes llegan con buenas intenciones todos, pero al final se tuercen. Pero siempre hay buenas noticias. En el Señor Jesucristo, en nuestro Dios Todopoderoso, siempre tenemos buenas noticias. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuál es la ganancia de estar en Cristo? Todas las bendiciones que recibimos de nuestro Señor, independientemente de las circunstancias. Pero ¿qué nos sucede? Esto es que realmente sirves a un Dios poderoso que no tiene compromiso con gobierno alguno, no tiene compromiso con nadie, no tiene legalidad con nadie, y Dios sirve sobre lo que te ha prometido. Dios nunca falta. Tenemos esperanzas en Cristo, quien nos enseñó humildad y actuar con temor. Entonces, muchas veces cuando estamos en una posición que el Señor nos otorga, a través de esa posición que va pasando el tiempo, nos vamos engrandeciendo. Pero Dios no te llamó ni a ti ni a mí para que actuáramos de esa manera. Y muchas veces, con el conocimiento de lo que tenemos alrededor, las necesidades de los demás, cerramos nuestros ojos, nos hacemos de la vista gorda para no ayudar al que tiene esa necesidad. Nos estamos engrandeciendo y Dios sabe de cada pueblo, de cada gente, la necesidad que existe, y por eso te puso en un lugar para ser de bendición. Yo siento que tengo que ser de bendición. Los que nos rodean, que estamos en este mismo trabajo de llevar la palabra, tenemos que ser de bendición, porque eso fue una asignación de Dios para nuestras vidas. Cuando abandonamos el servir y el buscar a Dios, aparentamos estar bien, pero no lo estamos, porque estamos enfrascados en una lucha interna, en una lucha con nuestra mente. Es ahí, en ese campo de batalla, donde nos enfrentamos con todas las situaciones de nuestras vidas y no se la contamos a nadie, y mucho menos sabemos que podemos ir delante de Dios, porque Él sabe de nuestra condición de falta de humildad, del don de servicio. Dios sabe que nos hemos apartado de Él, y Dios entonces, ¿qué hace? Se retira y entonces nos deja solo para que podamos entender que estamos en la ausencia de Dios y que debemos comenzar a buscar de su presencia para poder entrar en ese lugar de paz y reposo nuevamente con Él. Volvamos a Cristo, reconozcamos que nos falta humildad, y esto nos ha hecho retirarnos del servicio. Pero cuando confiamos en Dios, cuando tenemos nuestra confianza plena en Dios, cuando nosotros abandonamos esas cosas que nos molestan y entendemos que Dios es nuestra guía, que Dios es nuestro líder, que Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, entonces vemos las cosas realizarse, porque todo lo ponemos en las manos de Dios. Y voy a hablar bíblicamente por hombres que me respaldan en esta vida de la palabra, que abandonaron todo a Dios, se entregaron a Dios, y Dios tuvo resultados con ellos preciosos, pero fueron servidores de Dios. Y podemos encontrar esas promesas cumplidas bíblicamente en el libro de Génesis capítulo 25 y versículo 8, y vamos a leerlo. De Abraham dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Murió de buena vejez. Dejó todas sus preocupaciones en las manos de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete al monte Moriah y sacrifica a tu hijo, Abraham no lo pensó dos veces. Abraham no tenía hijos. Dios le había dado una promesa, y Abraham confió en esa promesa. Tomó su muchacho y lo llevó al monte Moriah. Y allí se produjo la bendición más grande que quizás pudo haber alcanzado Abraham. Cuando ya estaba listo para hacer el sacrificio,
le fue dada la orden de que no lo hiciera. Y podemos ver también en la palabra, en el libro de Job, capítulo 42, versículo 17, dice: y murió Job viejo y lleno de días. Job, que conocemos bíblicamente, que pasó tantas vicisitudes, que perdió todo en un solo día, sus hijos, todo lo que tenía, todas sus posesiones, y su mujer se puso en contra. Murió lleno de días y con muchas bendiciones abundantes. Pero cuando nosotros dejamos de servir y abandonamos la humildad y tenemos esas luchas feroces en nuestras mentes, nos vamos poniendo viejos y surgen las enfermedades. Y luego tenemos problemas múltiples porque hemos abandonado el servir a Dios. Y yo quisiera que también pudiéramos ver la palabra en Primera de Crónicas 29, versículo 28. No podemos dejar de hablar de David. Y dice: y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar su hijo Salomón. Estos hombres vivieron apegados de Dios. Todos sabemos la historia de David con Betsabé y Urías. Pero Dios había apartado a este hombre. Dios había apartado a este hombre para hacer algo maravilloso. Y cumplió en ese momento con lo que Dios había puesto en su corazón. Vamos a entronar a nuestro Señor dentro de nosotros. Vamos a mantener por fuera y por dentro ese ornato que solo da para vivir en su palabra, que solo podemos vivir en esa palabra de Dios. Jesús, nuestro Señor, al que nosotros anhelamos ver algún día, el que se le dio autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dijo que debemos quitarnos todo ese orgullo, debemos quitarnos todas esas cosas que nos impiden llegar a tener esa humildad y ese don de servicio, porque Dios resiste al orgulloso y da gracia a los humildes. Dios no está buscando los detalles. Dios no está buscando las paredes labradas, las columnas hermosas, rodeadas de oro. Dios está buscando el corazón. Amparo y sustento bíblico podemos tener cuando Dios envió a Samuel con el cuerno de aceite que fuera a ungir su próximo rey de Israel, porque Saúl no había acatado las órdenes que Dios había establecido. Este llegó a casa de Isaí y cuando llegó con el cuerno del aceite comenzó a ponerse contento y pusieron los muchachos en fila y de una vez dijo: este es, porque lo vio de hermoso parecer, lo vio bonito. Dios le dijo: ese no es, aquel tampoco, este no es, no es este, no es el otro. Y le preguntó a Isaí: ¿no tienes más hijos? Dice: sí, pero ese está en el monte. Dice: búscalo, porque hasta que ese no venga, no se va a hacer lo que Dios envió a hacer. Y trajeron a David, como siempre he dicho, el que trajeron del monte, el hediondo a cabra, el maloliente. Y cuando llegó sobre él el cuerno de aceite, fue vertido, porque Dios había visto que en su corazón había un hombre que iba a dar con el propósito que Dios había marcado con él en su vida. Pero Cristo, ejemplo, nos dejó. La palabra está plasmada de las acciones de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ir a la palabra en el capítulo de Juan 13, versículos 4 y 5. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué acción vimos? Vimos que Jesús cenó, se levantó, tomó una toalla y un lebrillo, ese recipiente de barro o de metal de boca ancha, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secar los pies. Cuando llegó a Pedro, algo se manifestó en ese escenario.
pero algo extraordinario. No fue hacerlo por hacerlo, era una enseñanza, no de humillación, sino de humildad y don de servicio. Nuestro Señor vino a servir, no vino a ser servido. Y eso debemos entender nosotros, que vinimos a servir, no a ser servidos. Tenemos que entronar a Dios en nuestro corazón y olvidarnos de que, y entender de que fuera de Dios nada existe. Si usted conoce de Dios, tiene que continuar el camino agarrado de su mano. Como dice la palabra, que Moisés caminó sosteniéndose del invisible. Sostengámonos del invisible en los momentos duros de la vida. Sostengámonos del invisible en los momentos alegres, en los momentos de tristeza, de lloro, de crujir, de lo que sea. En los momentos del desierto, vamos a mantener esa humildad y el don de servicio sostenido de la mano del Dios de lo imposible. Nos enseñó humildad y don de servicio. Nosotros, llenos de orgullo, no podemos hacer absolutamente nada. No podríamos lavarle ni siquiera los pies de nuestros padres. Pero el Señor tomó esa toalla y ese lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El apóstol Pedro le dijo: tú no lavarás mis pies, Señor. Pero el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Lo hizo recapacitar. El apóstol Pedro inmediatamente le dijo: no solamente los pies, sino la mano y la cabeza. El Señor le dijo: quien está lavado no necesita sino lavarse los pies. Tremendo mensaje del Señor al apóstol Pedro. Si nuestras manos están limpias y nuestra conciencia también, solamente necesitamos lavarnos los pies. Sabemos que había una tradición en ese tiempo, pero el mensaje es ese. Si nuestras manos están limpias y la conciencia también, seguimos el camino al lavarnos los pies. Dios es extraordinario, es maravilloso. En un momento determinado, el apóstol Pedro le dijo: Señor, que tal cosa no te acontezca. Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Dios vino a cumplir con una condición y no la abandonó. Lo he dicho anteriormente en otras prédicas y lo seguiré diciendo. Él nunca abandonó. Todos le decían: Señor, y él le decía: lo soy, ustedes hacen bien, porque yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Pero ejemplo les he dado. Lo que ustedes han visto que yo he hecho, háganlo también. Jesús no vino a ser un hombre rudo de palabras, a maltratar, pero en su momento determinado, el Señor tuvo que tomar las riendas, como lo hizo cuando volcó las mesas en la casa del Señor y dijo que su casa era una casa de oración y no era una casa de ladrones. El buen pastor, líder o gobernante, va delante y ocupa la posición que le ha sido dada. Pero el Señor Jesús no quiso que lo hicieran rey. Él fue delante como buena oveja al matadero y dio la vida por cada uno de nosotros. Fue humilde y cumplidor en su labor. Fue un servidor. Tuvo entrega. Tuvo todo aquello que el Señor le encargó hacer. Nada se quedó. El hijo de perdición, porque había sido establecido por la Escritura. Tomar esa decisión está en nosotros. Si somos verdaderos seguidores de Cristo, debemos de poner las armas. Debemos dar la cara de lo que realmente somos, hijos de Dios, de que realmente somos cristianos, y eso cuesta. Cuando estamos apegados a las cosas del mundo, cuando nos abrazamos y dependemos totalmente de ellas, nos vemos sin ellas, entonces estamos totalmente vacíos porque dependemos de ella. Y la vida no depende de lo material, la vida depende de lo que Dios te ha dado para que tú seas un servidor con humildad y Dios llena en tu vida todo lo que te promete. Cristo murió en la cruz por cada una de nuestras faltas. Cristo murió en la cruz para que hoy seamos diferentes. Cristo murió en la cruz para darnos mejor vida.
Cristo murió en la cruz para que tengamos ejemplo. Murió en la cruz para compartir con los demás, amarlos y ayudar al necesitado. Pero se nos hace difícil porque tenemos muchas cosas entronadas y tenemos que dejarlas. Cuando vayamos al viaje que debemos todo emprender al cerrar nuestros ojos, nada de lo material que hayamos podido tener nos lo vamos a llevar. En un ataúd siempre está hecho a la medida del que lo va a usar. Y allí nada adicional que no sea el cuerpo y la ropa cabe. Porque en ese viaje no necesitamos más nada. Juan 15:13, quiero ir cerrando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor, el primero, el postrero de todos, el servidor de todos. Eso hizo Cristo. Y quiero llamarte hoy, amigo y hermano, a que pongamos a Cristo primero. Lo demás, esas cosas llegan por añadidura y aferrarse a ellas no es la solución. Cristo sí es la solución. Con humildad aceptamos que todo aquello que tenemos es de Dios y Él tiene el control de todas las cosas. Podemos decir a viva voz: todo se lo debo a Él. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bien, mis hermanos, nunca nosotros terminamos un tema, una predicación, una reflexión devocional. Nunca lo terminamos sin al final tener un tiempo de oración. Así es que, Padre, gracias te damos en este día. Gracias por tu ayuda, gracias por tu misericordia, Ebenezer. En este día, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Todo aquello que tú nos has dado, Señor, lo ponemos en tus manos. Permite, oh Dios, que nuestro corazón no se engrandezca por las cosas materiales que hayamos alcanzado. Permite, oh Dios, que nuestro corazón se vuelva humilde y servidor para poder llevar, Señor, tu palabra y extenderla a los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, a poder caminar conforme a tu voluntad, a tu palabra, para poder cautivar a otros, Señor, a través de ese contacto, Señor, a través del testimonio de ella. Permite, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu pueblo, Señor, escuche tu voz. Permite que tu pueblo, Señor, oh Dios, sean quitadas de su vista las escamas, Señor, de sus corazones, que sean abiertos sus oídos para poder tener el entendimiento de ella. Bendice de una manera especial, mi Dios, este día. Bendice todos aquellos hogares que han permitido que nosotros entráramos a través de este canal de YouTube para poder llevar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Bendecimos nuestra nación, bendecimos las naciones. Te pedimos por la paz y la unidad, Señor, de los pueblos. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tengas a bien de llevarte este coronavirus, Señor, de esta República Dominicana. Que lo barras, Señor, y que traigas paz, que traiga entendimiento. Que la gente entienda, Señor, que tiene que tener el distanciamiento social, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, que debemos respetarnos los unos a los otros, que debemos amarnos y cuidarnos en el nombre de Jesucristo. Bendigo al presidente de esta nación, a su gabinete, a las acciones, Señor, que vayan a hacer, que sean para emprender y llevar esta nación a una mejor posición, para que nuestra economía sea sustentable, sostenible y que se desarrolle, y que República Dominicana sea llamada el granero de América. Permite que el corazón, Señor, del hombre del campo se enamore de su tierra, y que tú hagas una tierra fértil y bendecida para nuestra nación. Que podamos, Señor, adquirir y comer nuestros productos, y que los productos nuestros, Señor, a través de un tratado de libre comercio equitativo, justo y equilibrado, podamos expandir, Señor, nuestras directrices, llevando los productos de República Dominicana a todo el mundo, y que sean apetecibles por todos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por los médicos, las enfermeras. Te pedimos por todo el personal de la medicina, mi Dios, y los personales de las clínicas y los hospitales, por los hospitales, los lugares rurales, Señor, que están en los campos. Bendícelos, Señor. Te pedimos por cada estudiante, Padre amado, que ha iniciado este trimestre, y los que han iniciado la universidad, y los que iniciarán el colegio de manera virtual. Te pedimos por tu bendición sobre cada uno de ellos, que abra sus mentes, sus corazones, que le llenes de tu paz, de tu amor, que le des una sabiduría superior a tus hijos, para que sean los mejores profesionales en el mañana. Te damos gracias, te pedimos por la niñez, Señor, nuestros nietos, Señor, y toda nuestra familia la ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Dios.
alcances. Vamos a pedirle que la gloria de Dios llene su vida, llene su casa. No la gloria meramente donde nos alborotamos, sino la gloria que nos da temor de Dios. Señor, la oración de Juan 17, cúmplela en esta nación. Padre, escucha nuestra oración, que años atrás Jesús oró, que la gloria que le diste a Él, tu iglesia iba a conocer. Haznos uno de acuerdo a tu plan, como en el cielo tú lo harás. De tu verdad y justicia llénanos. Tú deseas que el mundo pueda ver que tu gloria míraselo a Él, nuestro rostro. Oh Padre, Padre, Padre Santo, reina en mi ser. Tu pueblo enferma de amor a ti, su rostro, iglesia, hay que buscar. Y si volvemos nuestro corazón, escuche bien, Él será fiel en perdonar. Pon tus ojos en nosotros hoy, Señor, en tu gracia avívanos. Siempre tu espíritu cercano esté. Ven, ven, Señor, satúranos. Míraselo a Él,
Dime que tú